Genaro Céspedes, senador por Morena. Senador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Igualmente, muy buenas tardes a usted y a todo el auditorio de este importante espacio de noticias. Estamos dándole... Muchas gracias y gusto saludarlos. Sí, le estamos dando seguimiento a esta reunión de máxima importancia entre el gabinete ampliado, el presidente, los gobernadores, y ya lo decíamos, la secretaria de Gobernación insiste en que no hay una crisis financiera en el país, aunque sí en una crisis económica. ¿Coincide? Bueno, la crisis económica provoca una crisis financiera, ¿no? O sea, lo financiero depende pues de la economía. O sea, las finanzas, el tema de la banca, depende del estatus que tiene la economía. La economía en este último trimestre tuvo una caída del 18.9% del Producto Interno Bruto, el más alto, la más alta caída de los últimos 80 años. Y bueno, la caída fue diferenciada dependiendo del sector. El 30% fue de la industria, el 15% fue de los servicios, ahí están los servicios financieros, y el único sector que se mantuvo vigente fue el tema del campo. Tuvimos un pequeño crecimiento muy ligero, pero todavía nos mantuvimos con datos positivos. Es el único sector que sigue trayéndole a México divisas a partir del superávit comercial que tenemos con Estados Unidos y con el mundo. Con el único país que tenemos un superávit comercial negativo es con China. Andamos al 9-1, pero en el resto del mundo México ha ido avanzando, sobre todo en la colocación de los productos agropecuarios mexicanos. Ahora acuden los gobernadores, el gabinete ampliado, el presidente. ¿Cuál sería el resultado mínimo de este primer encuentro en medio de la pandemia del coronavirus, senador? Bueno, yo creo que se requiere sumar esfuerzos en torno a una estrategia de reactivación económica. Pareciera que la pandemia empieza a tener una tendencia hacia la baja, aunque hay que recordar que en Europa y en otros lugares hemos tenido rebrotes. No hay que estar muy confiados de eso, y lo que se necesita es que el gobierno federal junto con los gobiernos estatales sigamos una sola estrategia para reactivar la economía del país, que es muy importante, para generar empleo, para evitar el hambre y la pobreza que se ha ido acrecentando el problema de la pandemia y el desempleo que se generó en estos últimos meses. Hay gente que tiene 3 meses, 4 meses, 2 meses de ayuno, porque fueron desempleados o únicamente le están pagando la mitad del salario. Es un pequeño grupo el que mantiene un salario permanente, sobre todo la gente que trabaja en los órganos de gobierno. La gente que trabaja en el gobierno, pues hubo una disposición para que no corrieran a nadie. Se mantiene firme esta gente. Y en estas claves de la reactivación económica, ¿en dónde quedan las propuestas del sector empresarial que sí deberían de tomarse en cuenta? Porque me llama mucho la atención que usted mismo habla de que debe de ser una estrategia conjunta entre el gobierno federal y los estados, pero también sumando las recomendaciones que hace el sector empresarial, ¿como cuáles, por ejemplo? Bueno, el sector empresarial hizo propuestas para que se incrementara el apoyo para estos grupos por parte del gobierno, y el gobierno fundamentalmente planteó apoyar a la micro y a la pequeña empresa con los créditos de 25,000 pesos, que son buenos y que es un sector importante porque la micro y la pequeña empresa es la que genera el 70% del empleo nacional. Entonces sí es importante que apoyemos este sector. Pero también hay que recordar que las grandes empresas son como las tractoras, son las empresas, muchas empresas chiquitas le venden a las grandes. Entonces, creo que es importante que veamos el tema a nivel integral, y siento que lo que hay que fortalecer es la política de las pymes, o sea, el apoyo